Buenas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Rolando Franco, soy docente de lengua castellana del Colegio Gonzalo Arango y en esta ocasión quiero acompañarlos de alguna manera en esta presentación de un tema sumamente importante que son los signos de puntuación. La idea es que para que trabajemos redacción y mejoremos nuestra redacción de textos vamos a ver varios temas que nos vayan a ayudar a ello, entre ellos los signos de puntuación. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, entonces comencemos. Bien, para comenzar con este tema que es supremamente importante pero que a veces se nos olvida en nuestros textos, vamos a definir los signos de puntuación. Entonces, ¿qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Ahora bien, por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Entonces, ideas importantes para tener en cuenta en qué es un signo de puntuación son esas señales, esas marcas gráficas que nos ayudan a que uno, el escritor, organice, jerarquice, ¿sí?, su texto, y dos, el lector pueda identificar con coherencia el contenido y lo pueda comprender de una mejor manera. Es muy importante tener en cuenta que la puntuación ayuda a ser más coherente el texto, más organizado. Bien, entonces son sumamente la buena utilización de los signos de puntuación en nuestros textos. Esencialmente, los signos de puntuación son todas esas marcas, esos marcadores gráficos que nos ayudan, pero podemos encontrar dos categorías. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos y esencialmente, ¿sí?, se dividen en dos categorías. Los signos de puntuación, ¿sí?, que son todos los que nosotros conocemos como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, y los auxiliares, que son todos estos elementos como los corchetes, los signos de interrogación, de admiración, los guiones, las líneas, etcétera, que nos ayudan a organizar y dar más coherencia a los textos según lo que queramos transmitir como escritores. Muy bien, comenzamos entonces con el punto. El punto es un signo de puntuación que indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca una abreviatura. Existen tres clases de punto. Entonces, esencialmente podemos utilizar el punto y seguido, que se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea. El punto y aparte separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. Y está el punto y final. Es el punto que cierra un texto. Debemos conocer esencialmente esos tres puntos. Ya vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo mucho mejor. Entonces, para entender mucho mejor el uso del punto, vamos a revisar algunos ejemplos. Entonces, de punto y seguido, que separa enunciados que integra un párrafo. Con el disco en la mano, ya solo falta que funcione. Atrás han quedado 1 año y medio de trabajo e incertidumbres. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo podemos utilizar el punto y seguido dentro de un párrafo, donde encontramos una idea que separamos con punto seguido. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. 1 año después de salir el disco al mercado, prácticamente todos saben ya quién es. El segundo single ha comenzado a sonar. Punto y final cierra un texto. Ya cuando cerramos nuestro texto, cuando ya hemos terminado, le colocamos punto y final. También hay otro uso, como por ejemplo
donde se usan las abreviaturas. Entonces, señor, punto, señora, punto, doctor, punto, Estados Unidos, dos puntos. Nunca se usa el punto en los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte. Entonces, Las Meninas, entre comillas y coma. 100 años de soledad. Ahí lo estamos resaltando entre comillas y no entre puntos. Bueno, ahora continuemos con un signo de puntuación que es sumamente utilizado y es la coma. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Recordemos que un enunciado es una frase, una oración, bien, un fragmento de texto que tiene sentido. ¿Listo? Que tiene sentido. Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjugación como i, e, o, u o ni. Por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, coma, hizo los deberes, coma, tomó baño y se durmió. Entonces ahí estamos contando qué hizo Andrea y lo estamos separando. Cada cosa que hizo Andrea lo estamos separando por comas. Bien, y la última no la separamos por comas porque anexamos una conjugación, la i. Se usa para cerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Un ejemplo de esto es: si vienes, coma, te esperamos, punto y coma. Si no, coma, nos vamos. Entonces, ahí está muy claro cómo utilizamos la coma. Si ustedes se dan cuenta, el uso de los signos de puntuación se resalta mucho más cuando leemos en voz alta, porque le da mucho más organización al texto. Entonces, cuando nosotros mismos utilicemos en nuestros textos los signos de puntuación, al final leamos el texto y corroboremos cómo estamos leyendo ese texto con los signos que nosotros colocamos. De lo contrario, podemos hacer organizaciones. Otra función y otro ejemplo: separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 3,5 kilómetros. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Un ejemplo de esto es en efecto, coma, es decir, coma, en fin. Entonces, acá son muy importantes, por ejemplo, la conexión con los conectores lógicos. Ese va a ser otro tema y otro video. Cuando utilizamos los conectores lógicos, le colocamos coma. Muy bien, más ejemplos de coma para que podamos entender mucho mejor. Para separar los elementos de una enumeración, entonces viene a recoger el resto de sus cosas, dos puntos. La ropa, coma, la pelota de baloncesto, coma, la cámara, coma, la caña de pescar y la vespa. Entonces, cuando vamos a hacer en un texto una enumeración, lo separamos por coma y la última con una conjunción. Para aislar el vocativo, ejemplo: visité a Zoraida, coma, la pitonisa, coma, y conozca el porvenir, puntos suspensivos. Visité a Zoraida, coma, la pitonisa. Ese es el vocativo. Estamos explicando qué hace o quién es Zoraida. Lo encerramos entre comas. En los incisos que interrumpen una oración, para aclarar, ampliar lo que se dice, o para mencionar el autor u obras citados. El ejemplo es: todos los vecinos, coma, incluido el del tercero, coma, estaban por una vez de acuerdo. Para separar elementos gramaticalmente equivalentes en un enunciado, toda Europa estaba presente, dos puntos. Franceses, coma, españoles, coma, italianos, coma, alemanes, coma, portugueses, coma, etc. Si se dan cuenta, esto es muy similar a la enumeración, pero lo que estamos enumerando, ¿sí?, hace parte del mismo campo semántico. En las cabeceras de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha. San Sebastián, coma, 24 de noviembre de 1965. Esos son algunos de los ejemplos para reforzar los usos de la coma. Muy bien, seguimos con los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usan en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, dos puntos, más vale tarde que nunca. Cierra. Ahí podemos también, como decía
el escritor tal, y vamos a hacer una cita, dos puntos, y colocamos lo que decía el escritor, bien, o una cita textual de un libro. Entonces son muy importantes los dos puntos ahí. Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son, dos puntos, primavera, coma, verano, coma, otoño e invierno. Siempre que vayamos a hacer una enumeración, entonces antes de la enumeración colocamos dos puntos. Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos, por ejemplo, estimada profesora, dos puntos. Entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando se expresa causa, efecto o una conclusión, por ejemplo, perdió el trabajo, coma, la casa, coma, el carro, dos puntos, todo por el juego. Es importante que aquí también podríamos utilizar el punto y coma, eso también depende de cómo nosotros y las ideas las queramos organizar, pero funcionan perfecto los dos puntos, en una relación de causa y efecto. Muy bien, seguimos con el punto y coma. El punto y coma, como digamos está compuesto, es un elemento que está en medio, ¿sí?, tanto del punto como el coma, por eso contiene los dos, y representa una pausa mayor que la de la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplean los siguientes casos: para separar los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, punto y coma, los ojos verdes, punto y coma, la nariz respingona. Bien, entonces toma cada elemento, subraya algo importante de ese elemento, separamos con punto y coma porque vamos a hablar de otro elemento. Ante las conjugaciones, pero, aunque y más, cuando se introduce una frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, punto y coma, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Entonces, además de que está la conjugación, estamos hablando de una frase larga, incluso en la que ya hemos utilizado comas. Bien, continuemos entonces. Los puntos suspensivos. Estos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplean los siguientes casos principalmente: al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera. Por ejemplo, 1, 2, 3, puntos suspensivos. ¿Sí? Quiere decir que esa enumeración podría continuar con muchos más números, pero en vez de colocar el etcétera, colocamos puntos suspensivos. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, por ejemplo, a pocas palabras, para expresar dudas, temor o vacilación. Entonces, esto ocurre especialmente en los textos literarios. Aparecen los puntos suspensivos porque es necesario para generar duda, temor o vacilación. Cuando se reproduce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán, por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó, puntos suspensivos, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Esto es de Kafka, La Metamorfosis. La persona que está citando esta información no quiere citar todo lo que dice el párrafo, sino una parte pequeña. Entonces, esos 3 puntos suspensivos quiere decir que ahí hay más información. Bien, que no la está citando completamente. Bueno, muy bien, vamos a hacer acá una pausa. Hemos visto varios tipos de signos de puntuación, sus funciones, algunos ejemplos para entenderlos mejor. Vamos a hacer ahora un ejercicio antes de ver los auxiliares. Entonces, este ejercicio consta de un testamento sin signos de puntuación. ¡Qué lío! ¿Qué pasaría si alguien deja su testamento pero no le coloca ningún signo de puntuación? Bien, vamos a leerlo sin signos. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Entonces tenemos un texto donde hay varios posibles herederos, pero el texto no es claro, el texto no me dice a quién se lo va a dejar, o si se lo dejó a todos o no se lo va a dejar a nadie. Bien, entonces aquí ya podemos darnos cuenta de la importancia de los signos de puntuación. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vamos a este texto, ¿sí? Vamos a colocarle signos de puntuación a ver qué sucede. Miremos entonces. ¿Qué sucedió? Que según donde coloquemos los signos de puntuación, el texto se va a organizar de una manera o de otra. Entonces ahí radica la importancia de los signos de puntuación. Miremos el primer texto. Juan, el sobrino. Quiere decir que si organizamos de una manera particular los signos de puntuación, la herencia le va a quedar a Juan, al sobrino. Dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. La única afirmación está en la primera línea. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Ahí está clarísimo a quién le deja los bienes. Bien, y organizamos los signos de puntuación de tal manera que a los demás no. No a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Bien, miren ustedes que solo con colocar unos signos de puntuación en unos lugares determinados puede cambiar el sentido completo del texto. Tanto así que podemos dejarle la herencia también a Luis, el hermano. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿A quién le queda la herencia? A el hermano Luis, con unos signos de admiración que ya vamos a ver. El sastre. Vamos a ver qué le dejó al sastre o qué pasa con el sastre. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En este caso, dice que la herencia es que se le pague la cuenta al sastre. Y por último, podemos también dejarle a los jesuitas. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Fíjense ustedes, un mismo texto, sin signos de puntuación, dio a 4 versiones del mismo texto, únicamente agregando signos de puntuación, anexos y organizándolos de determinada manera, sin cambiar de ninguna forma el orden del texto. Entonces, en este ejercicio podemos darnos cuenta la importancia que tiene el uso, y no solo el uso, sino el buen uso de los signos de puntuación en relación a lo que nosotros queremos transmitir con nuestro texto. Bueno, ahora vamos a hablar que están dentro de los signos de puntuación los anexos o auxiliares que también son sumamente importantes en los textos. Vamos a comenzar con los signos de interrogación y de admiración. El uso de los signos de interrogación marca el principio del fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Si se dan cuenta, en los signos de interrogación, cuando leí el que quieres, que está dentro de signos de interrogación, hice una inflexión en la voz, hice un cambio en la voz, ¿sí? Que me hace que como lector lo lea como una pregunta. Si el escritor lo colocó como una pregunta, yo como lector lo debo leer de esa manera. ¿Qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! ¡Fuera de aquí! También en las interjecciones, ¡ay! ¡Oh! Cabe anotar que en los signos de admiración o exclamación, también cuando leemos, ¿sí?, levantamos un poco el tono de la voz para darnos cuenta que esa información está entre signos de admiración. Cabe destacar que el uso de los signos de interrogación y admiración dobles, es decir, abiertos y cerrados, es exclusivo de la lengua castellana. Y como a nosotros lo que nos atañe es la lengua castellana, siempre que vayamos a colocar los signos
de interrogación o admiración en un texto, debemos colocarlos dobles, al principio y al final del enunciado. Bueno, también está el guión corto, que se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con guión y se continúa en la línea siguiente. Por ejemplo, armario, lucero, ratonera. Entonces, si se dan cuenta, se separa en una sílaba. Cuando se nos está acabando el cuaderno, cuando se está acabando el renglón y necesitamos escribir esa palabra, la podemos dividir en sílabas, separamos por guión, una la colocamos al final y otra al principio del siguiente renglón. Asimismo, cuando se necesitan más de dos términos para describir un asunto, se usa guión. Por ejemplo, luso-venezolano, socioeconómico, angloparlante. Cuando un término de este tipo se estandariza, quiere decir lleva mucho tiempo utilizándose de esa manera, tiende a omitirse el guión y se asimila la primera parte como prefijo. Un ejemplo de ello es grecolatino, abrelatas, malcriado. Muy bien, continuemos con las comillas y las diéresis. Las comillas se usan para dos funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto. La segunda, para citar palabras de otra persona. Entonces, si queremos resaltar una palabra, algo que nosotros queremos que se visualice más en un texto, lo podemos encerrar entre comillas. Y por supuesto, cuando citamos a otra persona o a otro texto, encerramos esa información entre comillas y eso también nos está diciendo que estamos haciendo una cita. En la lengua española, la diéresis, que son esos dos punticos que se le pueden colocar arriba algunas letras, en español por lo regular es a la U, es un signo gráfico que permite leer la letra U cuando, a pesar de estar entre la consonante G y las vocales semiabiertas I y E, debe sonar. Por ejemplo, ungüento, cigüeña, güiro, lingüística. Bien, por lo regular estas expresiones que están entre G, ¿sí?, y la letra I o E omiten, ¿sí?, aunque se escribe, omiten el sonido de la U, pero colocándole la diéresis nos están diciendo que debe sonar. En otras lenguas como el alemán o el francés, la diéresis modifica la sonoridad de las vocales de acuerdo a sus propias normas gramaticales. Cada idioma también puede tener un uso distinto de esta diéresis. Muy bien, ya vamos cerrando esta presentación de los signos de puntuación. Vamos a ver los paréntesis y los corchetes. Los paréntesis sirven para delimitar. A través de ellos pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto personal o principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero agregar una información que no tiene que ver directamente con lo que estoy escribiendo, pero lo necesito para que las personas entiendan lo que quiero decir, entonces esa información la puedo encerrar entre paréntesis. Un significado, por ejemplo, que me parece que sea claro. Por ejemplo, abre comillas, La Metamorfosis de Kafka, abre paréntesis, publicada en 1915, cierra paréntesis. Es una obra fundamental de la literatura contemporánea, cierra comillas. O otro ejemplo, abre comillas, de no haber sido por José, abre paréntesis, que había estado presente, cierra paréntesis, nunca hubiera descubierto la verdad. Los corchetes se usan de una forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. Se usa corchete para introducir información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. Por ejemplo, el último disco de Violeta Parra, abre paréntesis, llamado Las Últimas Composiciones, abre corchetes, 1966, cierra corchetes, cierra paréntesis, fue su obra mejor lograda. Ahí utilizamos tanto los paréntesis como los corchetes. Recordemos que, digamos, en los textos en español se utilizan de esta manera, pero son elementos que se utilizan mucho también
en los problemas matemáticos. Muy bien. Espero que esta presentación les haya llamado la atención. Espero que tengan mucho más claro cuál es el uso de algunos de los signos de puntuación y de los auxiliares que nos ayudan a que nuestros textos estén más organizados, mucho mejor presentados, que el contenido que nosotros queremos transmitir de un texto lo pueda entender claramente un lector sin necesidad de una explicación extra. Entonces, para terminar, les quiero compartir un cuento que se llama ¿Y dónde están los signos? Es un cuento breve, galardonado en Medellín, sobre el primer congreso de los signos de puntuación y es autoría de José Tomás Castro Rico. Entonces, vamos a escucharlo muy bien y vamos a divertirnos también porque es un texto particular. Les quiero hacer, digamos, una mención, y es que cuando ustedes mismos lean el texto, lo busquen de pronto, se van a dar cuenta de algo muy particular. Es un cuento que habla sobre los signos de puntuación, pero que no utiliza los signos de puntuación en su texto. Es bien particular. Entonces, ¿y dónde están los signos? Trizas de polvo jugueteaban a lo largo de los rayos solares que penetran en el salón a través de los vidrios. Poco a poco va llegando la concurrencia, puntos, corchetes, guiones, signos de admiración, de interrogación, puntos y comas. Todos llevan trajes sobrios pero elegantes, abrazos, besos, apretones de mano, cumplidos van y vienen por doquier. Preside la singular reunión un individuo rechoncho de piernas arqueadas, enfundado en un frac, a quien todos se refieren como don paréntesis. Cuando está por iniciar la disertación, aparece en el umbral una joven coma vistiendo un traje negro, que le ciñe desde los hombros hasta más arriba de los tobillos. El contoneo voluptuoso de la dama, al avanzar por el centro del recinto, borra miradas, arranca suspiros y cuchicheos varoniles llenos de ingenio. El signo de interrogación susurra que algún día amanecerán bajo su catre los zapatos de esta virgulilla. Uno de los puntos suspensivos sonríe y le contesta con esa duda suya: lo dudo. Dos paréntesis llaman la atención para que dejen el barullo y se concentren en el tema, que no es otro que el de proponer la conmemoración del Día Mundial de la Puntuación. Un reconocimiento merecido toda vez que hemos trabajado de manera infatigable para el menor entendimiento de la humanidad sin que nadie haya demostrado gratitud. La algarabía es total. El signo de exclamación, en su calidad de vicepresidente, se abre y propone sin más ni más esta misma fecha para la mentada celebración. Los aplausos frenéticos no se hacen esperar. La presidenta declara día cívico el 14 de agosto de cada año, y por ende ningún signo ortográfico trabajará. Firmada, el acta levanta la sesión. Las comas, saliendo, acuerdan ir de visita a los centros comerciales. El punto llama aparte a los puntos suspensivos, a los seguidos y a los gemelos dos puntos y los invita a un punteadero que él conoce. El signo de admiración agrega que además es atendido por bellas y exóticas comillas en bikini. Los corchetes ofrecen invitar la primera botella y sin más comentarios salen para el lugar puntos, guiones, signos de exclamación, de admiración y corchetes. Los signos de interrogación se preguntan: ¿vamos o no vamos al final? Salen también. En el salón solamente quedan los matrimonios, puntos y comas, quien deciden regresar a sus respectivos hogares. Solo una de ellas, lloriqueando, le reprocha a su compañero el cinismo que tiene al insinuar, como cualquier soltero, el deseo de frecuentar un sitio de esos para quizás revolcarse con cualquier comilla simple o compuesta, exponiéndose de paso a que le contagien su buena tilde. Don paréntesis y la joven coma son los últimos en salir. ¿Y dónde están los signos? Un cuento bien particular, muy interesante. Tiene una herramienta que, aunque no utiliza los signos de puntuación, utiliza una herramienta bien particular para que nosotros podamos hacer las pausas donde corresponde. Eso se los dejo a ustedes. Busquen el texto. Que estén muy bien. Muy bien.
De esa manera llegamos al final. Les comparto la bibliografía que utilicé para hacer la presentación. Son varias páginas de internet que tienen que ver con los signos de puntuación, con ejemplos y donde encontré el cuento que les leí. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el uso de los signos de puntuación en nuestros textos es de suma importancia, no solo para dar una estructura y una organización, sino para que el contenido del texto sea muy claro. Hasta aquí los signos de puntuación. Espero vernos en otras presentaciones de otros temas de interés de la lengua castellana.